Usted sabe, señor, que tal Marcelo Biasati, me presento. Hace un tiempo vi una película, creo que se llamaba El Maestro del Agua, que hablaba de la experiencia histórica en la Primera Guerra Mundial, después de la batalla de Leópolis, y tomaban como antecedente de ser eh, el primer conflicto donde se trató de trabajar la identificación de víctimas y que había sido muy importante también para el sentido de identidad de los australianos y de los neozelandeses, eh, y también ayudó esa experiencia histórica a conformar su espíritu nacional, la idea de la experiencia donde habían llevado a sus hijos a la guerra, y a mí siempre me quedó como una idea, y especialmente también algo local, algo argentino, el tema de los desaparecidos, del NN, de no poder tener una madre, un lugar donde poner una flor. Y antes decían que las batallas terminaban cuando se enterraban a los muertos. Y la pregunta es si no hay una especie de eh, sentido antropológico de la guerra. En algún punto, quizás sea el elemento que puede llegar a decir, ahí se termina una etapa histórica, y mientras eso no se pueda considerar, la herida queda abierta por generaciones. Una de las cosas que a mí me conmueve, y quizás la pregunta mía tiene que ver, porque uno a veces cree que tiene un propósito en la vida y la vida no se encuentra el propósito. Digo, eh, cuál era el propósito antes de la guerra de un oficial Cardoso preparado para la guerra, y cómo las experiencias, que la posguerra, que también forma parte de la guerra, y el efecto después de la guerra, que es el efecto sobre los civiles, sobre la población, sobre el soldado, que en realidad es un hijo y es un habitante de un territorio, eh, nos cruza la vida. Porque yo lo que encontré en mucha gente, que especialmente con su figura, una cosa muy rara, que es no verlo como el enemigo y no entender el lado más humano, porque en tal caso, aún la muerte dentro de la guerra, hoy por hoy, todavía, ahora con los drones no sé, termina teniendo un rasgo de humanidad. Entonces, lo más interesante me parecía es qué pasó con ese propósito de Cardoso cuando entró a la academia militar, y cuál es el propósito que cree que tiene en su vida, a la cual, entre otras cosas, atravesó la historia en este momento de derrotero de su vida. Ok, para mí no estaba una cosa que yo he aprendido en la escuela militar. Era algo muy anterior que yo he aprendido en la cocina de mi casa, al lado de mis padres, como todos niños chicos aprenden de sus padres y quizás en la escuela, en la clase con una profesora amorada y tengo un abuelo que era en la primera guerra, la guerra que usted menciona algunos momentos. Sí, esta guerra tan fea, como si había una que no era fea, pero él ha perdido muchos amigos am, muy, muy cercas que no estaban identificados. Y yo he hablado con mi padre de este, pues porque nunca conocí mi abuelo. Y mi padre me ha dicho que era siempre en el mente de su padre. Y luego mi padre también, que ha luchado durante la Segunda
Guerra Mundial, yo podía ver, él no ha hablado tanto de su vida durante la guerra, pero era un hombre muy valiente y sobre todo él tenía un respeto enorme hacia el enemigo porque él sabía que los alemanes eran gente como él. Su madre, mi abuela, había pasado 2, 3 años en Alemania, en Dresden, aprendiendo el, el alemán durante, sí, 2 años antes, 1912 y 13, un año antes de la guerra, la primera. Y entonces, sabes que nuestro, nuestro país, Inglaterra, tiene raíces y ligos muy, muy cercas, estrechos con los alemanes, con nuestros enemigos. Entonces, para mí, en Argentina era otro tipo de estos países. Yo tengo un tío, como se llama, el hermano de mi abuela. Sí, Yo, él, bueno, sí, él tenía, ha pasado 30 años en su maravilloso país, trabajando en el campo con vacas y para él era un país maravilloso. Y para mí, en tanto hay un inglés, yo sé lo que ustedes han hecho durante la Segunda Guerra, yo puedo ver lo que mi país ha hecho con el suyo durante décadas, decenas, trabajando en su país con los ferrocarriles y otras empresas. Yo tengo amigos que tenían sus padres y abuelos que vivían y eran casi argentinos. Entonces, como oficial también, yo he um, um, jugado al polo, ¿sabes? El polo. Bueno, estoy, soy un oficial de caballería y este, este era bastante importante, pero no tanto. Pero yo he practicado este deporte con argentinos que eran como mis amigos normales. Entonces, no era algo que yo he aprendido en la escuela militar, era algo mucho más profundo y espontáneo para mí, señor. ¿y cómo fue esta, digo, no sé si decirle transformación o no, o por ejemplo, Ah, eh, sí, entre alguien que va a la guerra y una persona que se encuentra con la consecuencia de la guerra? O sea, cómo sí. la visión militar se transforma en una visión humana. Sí, es que nosotros, y yo creo que ustedes también en su colegio militar, no aprendimos cómo hacer un cementerio um, cuadrilátero y normal. Sabemos y enterramos nuestros amigos en el campo de batalla enseguidamente en las horas que siguen su muerte. Este es algo normal para cada uno de nosotros humanos, pero desde luego hacer algo más grande uh, es un tema que yo y mis amigos nunca hemos aprendido y um, era
algo natural, porque yo me acuerdo haciendo esta tarea con mis contratistas, los funerarios. Para mí era algo tan natural. No, primera cosa, no había otra persona para hacerlo y era algo tan, tan lógico y, como usted dice, humano, que para mí la tarea era no exactamente fácil, pero mucho más ligera, ¿no? Hasta que tuvo contacto con los familiares, ¿no? Ah, Pero, y en ese momento, cuando uno de repente, algunos hablan de ceguera de foco, porque pone el foco en la tarea, todo lo demás va corriendo, se encuentra con que hay historias detrás de esa tarea. Hay nunca, alguna historia, algunos hablan desde la misma historia que el valor de la microhistoria, de una pequeña historia, de algún caso chiquitito, pero que puede dar una idea global ah, de todo lo que fue. De todo eso que usted hizo, ¿sí? Y quizás haciendo el recorte más breve, ¿cuál fue la historia que a usted más lo conmovió? me Tocó la fibra. incomodió, sí, claramente y am, muy importante para mí durante toda esta historia del enterramiento y de recoger los soldados, mis chicos argentinos. La cosa la más difícil para mí en 82 y 3 era seguramente la identificación de estos chicos, estos soldados valientes. Yo no podía en cada instante identificar estos jóvenes y yo he recogido quizás 220, 24 hombres, luchadores, y la mitad de ellos yo no sabía quién eran. Este para mí era la cosa la más difícil. Para mí, pero ¿por qué para mí? Porque yo pensaba a sus padres, a su madre, más que a ninguna otra persona, pero sus padres, sus esposas um, y, 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 chicos. Bueno, este era para mí no necesariamente un problema, pero algo que era detrás de mi mente durante años y años y años después de la guerra. Yo no he hecho profesionalismo con profesionalidad mi trabajo a 100%, porque habían tantos que yo no podía identificar. Y hasta el momento de encontrar un veterano de guerra malvinense, Julio Haro, en Londres en 2008, yo no podía hacer nada. Yo pensaba que quizá, yo esperaba que el informe que escribí en 83 para la Cruz Roja y sus autoridades también, un informe que tenía todo lo que había hecho. Era un informe quizás un poco más prolífico, con más detalles que un informe normal, porque yo pensaba quizás que algunos años después del conflicto,
expertos forenses argentinos podrían volver al cementerio para identificar estos chicos. Entonces yo escribí un informe con todo, con el lugar donde yo he hallado cada uno de estos chicos y el lugar donde yo lo he puesto a dormir en su tumba, ¿no? Pero nada se pasaba durante demasiado tiempo, para razones que son totalmente comprensibles, una turbulencia política, um, una voluntad quizás de olvidar este conflicto horrible, pero para mí, cuando yo he aprendido de este VGM, a Julio Aro, que las familias, las madres, no sabían lo que se había pasado con sus chicos y que nosotros habíamos hecho un esfuerzo tan grande para hacer esta cosa de la manera que ustedes hubieran hecho también. Me ha enojado, ¿no? Y la historia del proyecto humanitario de identificación viene de de mi enojo. ¿Se llama enojo? Sí, sí. Es un enojo, pero un enojo que es natural, humano y casi bíblico, de el Cristo en el templo. Un enojo. ¿Qué es este? Los padres no saben. Hay algo que no es natural aquí. Entonces, yo he hablado con Julio y hemos decidido hacer lo que podíamos hacer. Y claro, era más fácil porque el tiempo había pasado, ¿no? Pero hubo muchos escosos de ambos lados para que se pudiera hacer al principio. Sí, No sí. fue fácil y natural. Quizás sea un aprendizaje para otros conflictos. Sí, este informe fue enviado por el Foreign Office, nuestra cancillería, a Ginebra, a la Cruz Roja. Ellos enseguidamente le han enviado a Buenos Aires, y yo sé porque yo he visto después que las autoridades en Buenos Aires han dado muy buenas respuestas a Ginebra sobre algunos casos de identificación que no eran casi y bastante seguros. Por ejemplo, yo he hallado chicos con nombre y apellido. Era era una buena cosa para nosotros. Cada vez que hemos identificado un chico argentino, para nosotros era una alegría enorme, una heroica. Tomamos un vaso de vino en la tarde para celebrar la identificación de este chico. Pero cuando había una duda, por ejemplo, yo podía solamente hallar una chapa metálica con su número de DNI, o no sé cómo se llama, solamente su número militar, sin nombre. Yo he puesto en el informe, y Buenos Aires nos han
respondido 2 o 3 meses más tarde, sí, este número 164 es normalmente de 8 cifras. Este número es el de López o de alguien. ¿Sí? Entonces podemos añadir en el informe el nombre. Nelson, levantaste la mano, ¿le querés hacer una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, estimado amigo? No ve ¿Me tu escucha bien? cara, Nelson. ¿Cómo? No ve tu cara. Ah, no, claro, bueno, no importa, no importa. No, la consulta que le quería hacer a Cardoso, a Jeffrey Cardoso, ¿no es cierto? Él llega él llega en el 83, en 1983, comienza la tarea. ¿Y cuál es el panorama inicial que se encuentra? ¿Qué cantidad de cuerpos él cubrió con, como dijo, con sábanas blancas, después con una eh, bolsa negra, ¿no es cierto?, mortuoria, y luego le añadió una bolsa blanca con las identificaciones? ¿Cómo fue el proceso de esa cantidad de cuerpos que fue hallando a través de los años de tarea? Pues sí, sabes que esta tarea no era la mía cuando yo llegué en las islas. Ustedes saben que yo no fui enviado a la guerra para enterrar cuerpos. Mi trabajo era totalmente diferente, o sea, la disciplina y todo de la tropa británica. Pero cuando el general ha visto que yo podía ver, yo estaba en los ojos de mi general para este tema. Cuando él podía ver lo que yo podía ver, eh, la situación de pequeñas tumbas temporarias muy bajas por todo lado. Cuando yo he empezado a hallar cuerpos en la nieve en los campos de minas, nos han hecho pensar que debíamos hacer algo. Y entonces él me ha dicho, tú Jeffrey, dejes de lado tu empeño, tu papel normal de disciplina, debes concentrar ahora los chicos argentinos. Y nosotros no vamos a utilizar soldados ingleses, porque los cuerpos ahora están muertos desde hace demasiado tiempo y su estado de composición y todo, yo no puedo ordenar, ha dicho el general, a un soldado enterrar a alguien en este estado. Entonces, es una cosa para profesionales, funerarios. Y yo tomé un avión para volver a Londres para elegir estos funerarios. Yo quería un grupo solidario, casi militar, pero eran todos civiles. Pero en mi imaginación yo quería crear un grupo muy, muy efectivo de hombres, pero si hubieran hecho mujeres, hubiera sido ok, pero de humanos físicamente buenos y sobre todo psicológicamente buenos, porque era un trabajo que no era un trabajo normal para un funerario, que ellos tenían todas las costumbres de ir en un piso para tomar un cuerpo de una abuela en el piso primero, en un ataúd y con la familia.
es su trabajo normal, pero este era un trabajo mucho más difícil y mucho más peligroso porque causas de las minas y también yo he debido dar 2 días completos de entrenamiento y de formación cuando este grupo llegaron en las islas, primeramente para ponerlos todos en uniformes para dar algo de unidad y también contra el clima. Y también yo he debido aprender a estos hombres de entrar y salir de helicópteros para no perder la cabeza. Y también qué hacer con una granada o una bomba que se halla en un cuerpo bajo, el, no sé, sus pantalones. Era una preparación muy, muy importante, pero para responder a tu cuestión, a su cuestión, esta cosa de bolsas, de bolsillos, yo podía ver que había tantos chicos no identificados. Yo nunca he utilizado la frase NN. Tenían nombres, entonces no eran sin nombres. Eran desconocidos, unknown para mí. Y la frase de Kipling, que ustedes saben, conocido por el Señor. Estos chicos, si yo podía preservar estos chicos que yo no podía identificar, durante quizás 3, 4, 5 años más, para que los expertos podían hacer algo más tarde. Entonces, yo he pensado, pero yo no estoy científico. Ustedes tienen quizás conocimientos de estas tipas de cosas, pero para mí, conservar algo, quizás yo podía hacerlo mejor con 2, 3 bolsillos, ¿no? ¿Por qué utilizar un bolsillo cuando yo puedo utilizar 2, 3 bolsillos? Entonces, cada chico que hemos hallado, la primera cosa que hacíamos fue ponerlo sobre una sábana blanca, plástica, para tomar toda su ropa para ver quién era, identificarlo, y luego cerrar esta sábana alrededor de él, ponerlo en un bolsillo negro y luego en otro bolsillo de PVC, se llama PVC, plástico blanco, sí, con una, no sé cómo se llama, es una zip, sí, una zip, y yo podía entonces escribir su nombre o el lugar donde lo habíamos hallado con algo filtro marcador permanente. Claro, Sí, indeleble. sí. Y luego estos 3 cosas con el chico dentro de un ataúd y todavía con el lápiz la misma cosa en el ataúd. Y mi convicción o mi esperanza en estos días eran que quizás un día el esfuerzo de hacer con todo este procesos llegará quizás en el futuro a un éxito, pero era un sueño,
que ha tomado 35 años a lograr. Bueno, A veces los tiempos no los pone uno, sino que los pone también el Señor. ¿Cómo fue su experiencia con Aro, con Jorge Aro? muy, muy normal para empezar. Él llegué a Londres con dos de sus amigos para pasar una semana y yo fui elegido como traductor o, no sé, intérprete para ayudar a hacer pasar las ideas, ¿no? Porque Sí. mi castellano no es tan bueno, pero había cosas importantes y cuando yo tengo algo dentro de mí para decir algo, yo puedo decirlo con mi pasión, ¿no? Entonces hemos pasado una semana a hablar de cosas totalmente diferentes. Nunca hemos pronunciado la palabra cuerpo muerto. Um, el tema era postraumático. Ustedes, sus soldados, sufrieron y sufren de este tipo de patología. Los nuestros también, en ciertos casos. Entonces, esta era la razón. Y hemos trabajado durante una semana, cada mañana, cada tarde, sobre este tema. Y fue únicamente el, 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 um, el día antes de su regreso hacia Argentina, vía el Vaticano y el Papa, que yo he dicho a Julio y sus compañeros, vamos a visitar Londres, vamos a ver cosas que los turistas no pueden ver más fácil, vamos al Congreso. Yo tengo un amigo joven en el Congreso, él puede ser nuestro guía y vamos a otras cosas que eran difíciles a visitar para alguien normal en Londres. Y hemos pasado un día muy rico hablando de tantas cosas. Y fue en un pub, tomando cerveza en la tarde, que Julio me ha dicho, Jeffrey, sí, yo tengo algo muy profundo en mi corazón. Yo fui en las islas, en el cementerio, hace 2, 3 meses. Este era en 2008. Y había cruces por todo lado con soldado solo conocido por el Señor. Para mí era muy difícil, me ha dicho, porque yo tenía muchos amigos y sus nombres no eran ahí. Y yo he dicho, oh, este es horrible, porque hemos escrito un informe y sí, él me ha dicho, no, nunca yo he oído de informe. Y las familias, las madres no saben el destino, no saben lo que se pasó con sus seres queridos, todo. Y fue en este momento, era una epifanía dentro de este pub con mucho ruido y personas que yo he visto en sus ojos una tristeza y él ha visto en mis ojos algo de interesante. Y yo he dicho en este momento a Julio, fue mi papel de hacer este cementerio y de enterrar todos tus amigos. Y desde este momento nos abrazamos y hemos
tomado la decisión de hacer algo. Pues esto era mi amistad con Julio, que desde este día en 2008 ha sido más profundo cada día. Bueno. Sí, la verdad que es escucharlo de tus propias palabras, si me permito el atrevimiento de tutearte, la verdad que emociona mucho y uno entiende la magnitud del trabajo, ¿no? Esto de elegir las personas para realizar esta tarea, esto que tuviste que viajar a Londres, elegir las personas, capacitarlas, lo cual da indicios de que era una tarea nueva, que vos supiste ver en el momento justo. Digo, sirvió Sí. para Argentina porque nos involucra, pero también es un ejemplo para otras situaciones de qué cosas, o sea, debería existir un protocolo a seguir en situaciones de conflicto, porque esto nos pasó hoy, pero puede volver a ocurrir en otra región del mundo, ¿no? Pensando en Medio Oriente, por ejemplo, que es también tremendo, ¿no? Eh, estos mecanismos están buenos que los articule la Cruz Roja y que se establezcan estos protocolos. No sé si hay alguna idea de empezar a trabajar también en ese sentido, digamos, tomarlo como un caso testigo para que sirva para otros lugares del mundo, que también ocurren conflictos en la actualidad. Sí, sabes, Susana, que el éxito de este plano humanitario en el cementerio Sí. ha sido considerado por la Cruz Roja como un éxito tan extraordinario por su equipo de antropología, la EAAF, también, que ellos han hecho un trabajo maravilloso. Yo no voy a decir es un milagro, porque no es un milagro. Con sus conocimientos es totalmente lógico. Y yo fui en el cementerio con ellos. Yo he visto con mis propios ojos su trabajo. Y para compartir una pequeña cosa que yo he sentido antes de exhumar estos cuerpos. Cuando yo estaba en el cementerio con este grupo, sin conocerlos, sin saber su profesionalidad, yo tenía en mi corazón algo de defensivo. ¿Quién son estas personas que van a tocar a mis chicos? Este es un territorio que es personal. Ellos van a hacer algo y yo espero, yo voy a ver que le hacen bien. Y lo que he visto era maravilloso. El cuidado, el respeto de estos expertos científicos en su trabajo científico, pero con un lado lleno de emociones de respeto. Cada hombre que hemos exhumado podía ser y estaba, un humano, pero vivo. El respeto, quizás la conversación que había entre él, cada minuto del proceso de identificación era algo de extraordinario. Pero el éxito de todo es que ahora tenemos en Ginebra un grupo de trabajo, un think tank, y desde noviembre del año pasado nos reunimos casi cada 2-3 semanas para hablar en Zoom, como de personas de todo lado del mundo, Argentina, India, el Medio Oriente, bueno, por todo lado. Y estamos ahora escribiendo un papel, un artículo para
para la Convención de Ginebra, que se intitula La dignidad de los muertos para que ellos nunca sean desaparecidos. Es un tema tan importante. Ahora con los terremotos, tsunamis, migraciones, sobre todo, con estos barcos Zodiacs en el Mediterráneo, que, bueno, hay chicos que son perdidos y los padres en Etiopía o en Afganistán no saben lo que se ha pasado con eso. Y también ahora con COVID-19, lo que se hace en Brasilia, en Nueva York, con fosas comunes, es horrible. Entonces, es un golpe este papel, un golpe a la comunidad internacional para decir, escúchanos. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Le cedo la palabra a Susana Durán y después a Nelson, que también levantaron la mano. Bueno, buenos días. Yo lo que quiero decirles es que estoy realmente honrada de estar en esta reunión hoy con usted y escuchándolo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Y escuchándolo me doy cuenta que hay algo en todo esto que me parece que es muy profundo y que realmente me llena de orgullo, que es el rescate del ser humano como tal. El rescate, aunque haya sido en algún momento el enemigo, ¿no? Ver el ser humano más allá de cualquier cuestión que tiene. La guerra es un hecho social inevitable. A lo largo de la humanidad ha habido cientos de guerras, pero en este caso usted tomó a esos chicos como un trabajo personal, como algo propio, como un destino propio. Y eso yo se lo quiero agradecer personalmente como argentina y como parte de la historia que me tocó, porque tuve amigos que fueron a esa guerra, ¿no? Y bueno, siempre le digo a Susana, para mí la guerra de Malvinas es algo que está acá, que está presente, pero hoy quiero agradecerle profundamente por lo que usted hizo por nosotros y por nuestros chicos. Y preguntarle si usted no ha pensado en algún momento escribir, dejar una obra sobre su testimonio, más allá del informe, que es un gran puntapié, el informe en la Cruz Roja, ¿no? Ser partícipe de ese grupo que es inicial. Si usted no ha pensado en algún momento escribir todo esto que está contando, dejarlo para que la humanidad lo tenga como parte de su reservorio, como parte de un ejemplo de lo que habría que hacer. Porque los humanos, en definitiva, somos seres humanos, más allá que estemos de un lado o del otro de la frontera, o de un lado o del otro de la geopolítica o de los poderes, ¿no es cierto? Ok, sí, Susana, gracias. Primeramente, antes de dar una respuesta a su cuestión sobre un libro, usted ha utilizado la palabra humano. Y para mí esta palabra es tan importante, porque para empezar, en mi informe y de la manera de hablar con el equipo y toda esta gente alrededor del proyecto, hablamos de cuerpos, de cadáveres. Y cuando yo estuve para la primera vez en Ginebra el año pasado, en un anfiteatro lleno de profesores, de expertos forenses, cuyo trabajo es con cuerpos. Y hemos decidido escribir este artículo para la Convención de Ginebra. Yo he dicho
en mi opinión, yo he, ah, ah, yo quería hablar con los abogados, las personas legales en el anfiteatro. Yo he dicho, si continuamos a hablar de cuerpos, de cadáveres, un cadáver, un cuerpo no tiene un estado, algo legal más que esta copa de café. Un cuerpo es un objeto, no tiene nada de legal. Si ahora empezamos a dejar de lado esta palabra de cuerpo y vamos a utilizar la palabra persona y vamos a subrayar 5 veces un persona muerto, persona pero la palabra persona y no cuerpo, la persona. Cuando ustedes hablan de desaparecidos, son personas desaparecidas. Bien, bien, bien. Los chicos en el cementerio no son cuerpos, son personas. Y yo creo que la comunidad internacional, en todos sus diálogos sobre la identificación y el respeto a los muertos, debería utilizar cada vez personas que son muertos, personas muertas, pero personas, porque tienen ¿cómo se llama? Un agregado. ¿Ah? Un agregado, sí, sí, sí. Claro, Sí, un este es impacto en valor. sin valor. Son personas. En inglés la palabra es status. Status. ¿Se puede traducir? Bueno. Status. Ok, status, sí, quizás. En latín, siempre bien. Sí, y Susana, el libro, pues algunas personas me han preguntado, pedido si ellos podían escribir un libro. Y yo he dicho que no. Algunas veces me entiendo diciendo que otra persona le hace, pero esta persona quizás sería yo. Y sí, quizás. Hay una película que va a salir en 2 años, en el aniversario 40 del conflicto. Este va a dar una historia del proyecto. Hay un documental ahora que está haciendo. Y yo quizás hubiera pasado mi cuarentena escribiendo un libro. Pero la verdad es que yo he tenido tantas cosas a hacer que yo no he tenido el tiempo. Y hay personas que han hablado conmigo tanto. Ellos tienen algo de interesante, una visión objetiva más que la mía. Pero quizás sí, Susana, yo puedo hacer algo en el futuro. Hablando de mis sentimientos muy profundos, quizás este es lo que usted quería decir. Sí, sí, quizás. Y sabes que con el pasaje del tiempo, con cada día, yo puedo acordarme de cosas que se pasaron, que yo había olvidado, ¿sabes? Una pequeña cosa
hablando con alguien, me dijo, sí, sí, yo me acuerdo ahora, sin inventar cosas que no eran, sí, hay siempre este peligro. Bueno. Nelson, vos le querías preguntar algo. Sí, te quería preguntar a Jeffrey, la elección del lugar donde está el cementerio de Darwin, sé que fue gracias a un vecino, ¿no es cierto? Creo que de nombre Brooke. Sí, Fue así, Jeffrey. Y hablamos en Buenos Aires, la última vez que estuvo, sobre la necesidad, para mí al menos, de que ese cementerio, ¿no es cierto?, tuviera el pabellón argentino. Tratamos de hacer las negociaciones, no prosperaron, pero en fin, creo que tiene que tenerlas. ¿Cómo fue la elección? A ver, ¿por qué se decidió ese lugar, Jeffrey? para algunas razones. La primera era um, que la mayoría de las personas muertas eran alrededor de Puerto Argentino a causa del cementerio argentino que había sido grabado en la ciudad, cerca y dentro del cementerio inglés o isleño normal. Había más de 40 chicos ahí enterados por ustedes antes que hemos luchado, ¿no? A causa de bombas y aviones y otras cosas. Segundamente que los otros eran de campos de batalla cerca de Puerto Argentino. Darwin, London, todos estos lugares son muy cerca de Puerto Argentino. Entonces, ¿por qué no tan cerca de Puerto Argentino este cementerio? Y el gobierno de las islas han pensado dónde poner este cementerio. La gente, los isleños, que podían ver cruces temporales y cosas en su cementerio que no eran bonitas, pensaban que algo debía hacerse, ¿no? Y ellos también en estas semanas eran fuertemente afectados por el gesto, por la guerra. Y la idea de haber este recuerdo demasiado cerca de la ciudad era difícil para ellos. Y entonces mi general ha pensado quizás deberíamos construir un nuevo cementerio bonito como el nuestro inglés, que, sabes, Nelson, es en San Carlos, ¿Sí? a una distancia enorme de Stanley, de Puerto Argentino. Y el general ha pensado, bueno, si nosotros ingleses podemos enterrar de una razón respetuosa nuestros soldados en un cementerio del otro lado de la isla, en un lugar que no está cerca de una ciudad en el campo. Entonces podemos hacer también para los argentinos. Y él, el general, me ha dicho, Jeffrey, ¿sería posible, por ejemplo, hacer un cementerio para los argentinos y tomar
14 de los chicos argentinos y ponerlos en nuestro cementerio también. Un inglés, un argentino, en inglés, un argentino. Este era un ideal de genial. Susana Pereira, sí, va en el sentido de esta relación enemigo. Hermandad, una hermandad. Sí, pero el gobierno ha dicho no, este no puede hacerse. Pues entonces hemos decidido hacer este cementerio y había, Nelson, como dices, esta persona que se llama Brooke Hardcastle y otro también, Needham, que ellos eran propietarios de un trozo de tierra, de turba, y me visitaron en mi oficina una mañana para dar esta propuesta que yo he aceptado abrazándolos, porque era alguien, alguien quizás bíblico. Cuando el Cristo no tenía una tumba, hay alguien que se llamaba Joseph of Arimathea, que ha dicho, toma mi tumba. Bueno, era todo en la línea de nuestra cultura humana, la mejora, ¿no? Tenemos también aquí en el encuentro a Maya Guezaga, que es docente de Tierra del Fuego. Maya, no sé si le querés hacer alguna pregunta a Jeffrey. A ver si me escuchan bien. Sí, se te escucha. ¿Sí? Ok. Bueno, dice algo así como que no se puede activar la cámara. No, bueno, la verdad es que es muy emocionante, como dijo Susana, escucharle estas experiencias tan humanas. A mí me parece que el enfoque de esto de que son seres humanos, no hablar de cuerpos, sino de personas, me hago la pregunta, o me vengo haciendo la pregunta, ¿cómo cree usted que esto podría incluirse en, en las jóvenes generaciones? O sea, ¿cómo introducir estos temas en las primarias, ¿no? La sensibilidad de esa época y de lo que tenemos que revalorizar de esa época. Qué buena cuestión. Es tan importante porque ahora tenemos quizás casi una conclusión al primer capítulo. La mayoría de los soldados son identificados. Las personas que han hecho este trabajo tienen una nación por detrás del trabajo. Para empezar, para mí había el dolor de las familias, que era mi motivación más importante. Y muy deprisa, yo he visto que claro que sí, las familias, las madres sobre todo, tenían que saber dónde eran sus chicos. Pero muy deprisa yo he visto que también el dolor era un dolor nacional, era algo del país entero. Y este proyecto para la mayoría del país era algo muy fuerte y muy importante. Entonces, cuando el primer periodista me ha pedido una entrevista, yo he dicho, ok. Entonces, otro me ha pedido, ¿puedo hacer
una entrevista con usted también y desde luego yo he dicho sí para cada uno de los periodistas, que ellas querían hablar de esto. Y también yo tenía que hablar, porque hay una terapia también. Ustedes pueden sentir mi emoción, mi pasión y mi trabajo. Entonces, hay algo que me ha propulsado adelante a su nación que a mí me gusta más cada día. Y ahora que este capítulo primero se cierre, mi pregunta a mí mismo es, ¿este es terminado? ¿Qué puedo yo personalmente, con su ayuda, hacer en el futuro? Y enseguidamente, hace un año, yo he pensado la juventud, los chicos en las escuelas, en los universitarios. Y a causa de esto, yo estoy en contacto, como ahora con ustedes, vía Skype, Zoom, con universitarios, con escuelas. Yo he visitado 2, 3 escuelas en Buenos Aires, en Balcarce, en Bragado, para hablar con esta nueva generación que viene por detrás de nosotros, que son maravillosos y que son nuestro futuro. El futuro está en sus manos y yo he pasado horas con ellos, hablando, escuchando sus cuestiones y cada vez era a su invitación. Nunca yo he pedido, puedo ir a hablar con ustedes. No, era siempre de ellos. Entonces, este es importante. Hay una voluntad de la juventud. Y yo creo que hay un trabajo en este sentido. Hay también un trabajo que yo he ayudado a hacer con el colegio militar. Este es fabuloso. Y también un trabajo con los veteranos, porque ellos han sufrido enormemente. Entonces, si yo puedo cubrir la juventud y los más viejos, la generación de los jóvenes que iban haciendo su colimba. Y una periodista el año pasado, durante una entrevista, me ha dicho, pero nuestros veteranos eran valientes o no. Y yo he dicho que sí, eran tan valientes. Estos jóvenes que no sabían un lado de un fusil del otro lado, por la mayoría, que venían de pueblos perdidos en su país, que eran en las islas, en Mount London, contra un ejército como mía. Ellos eran muy valientes, luchadores fabulosos para una causa nacional. Y estos chicos regresaron al continente y fueron casi olvidados y puestos de un lado. A causa de tanta cosas de postraumáticos y todo. Es lógico. Y este artículo, esta nota salió en el Clarín o La Nación. Y yo, a causa de fue contactado por muchos veteranos, con los cuales ahora yo estoy en contacto. Y entonces hay un trabajo también de terapia y de psicología y de amistad también a hacer con mis camaradas de armas, pero el otro arma, ¿no?
Pero sí, esta es mi respuesta, la juventud más importante de todo. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Y si quieres invitarme a venir en Patagonia para hablar con una escuela, wow, yo vengo en 2 o 3 días. Sería muy interesante. Sí. Después del virus, amiga. Tenemos también a Rodrigo, que también es docente de Patagonia, y él da clase justamente en una escuela de oficiales de la policía. Hola Rodrigo, tenés el micrófono cerrado, te aviso. Si no, no te vamos a poder escuchar. Hola, sí, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo andan? Buenos días. Disculpen la demora para ingresar, pero bueno, estamos con la organización de estos 2 programas de radio que sale ahora a las 13 y mañana también, 14 de junio, vamos a hacer un programa provincial con todos los veteranos de la provincia, con varias radios también transmitiendo en cadena, así que estoy con la organización de esos 2 programas, pero bueno, muy contento de participar de este diálogo con Jeffrey. Saludos desde la Patagonia Argentina. Estamos en Chubut, donde está la comunidad galesa, aquí en el Valle Inferior y también en la cordillera. Es muy importante cómo aquí se han respetado sus intereses, su modo de vida, su cultura, su idioma. Así que realmente es aquí la Patagonia un lugar de mucha integración. Así que los saludo con mucho respeto desde aquí. Gracias. Yo estaba leyendo ayer por la noche una nota sobre Milton, ¿cómo se llama? Milton Riz. Milton Riz, que viene sí. Riz, que Claro. estaba un VGM y murió, no murió, no. No murió, no. Sí. Vive aquí en mi ciudad, vive acá en mi ciudad cerca mío. Sí. Y me da la idea de hablar con usted de él, sí. Lo he visto, Claro. que era de Chubut o de alguien, bueno. Sí, aquí de Rawson, aquí donde yo vivo, sí. Sí, hay muchos soldados argentinos que tenían esa descendencia galesa. Uno es Milton Riz, Apiwan, Roberts, ¿sí? McBurney. McBurney fue no fue un combatiente, sino que fue un intendente de Gaiman que se presentó en el Comité de Descolonización a mediados de los 80, pero después Kent. Sí, hay muchos soldados argentinos que tenían esa descendencia galesa. Sí, muy interesante. Y yo puedo ver el trabajo que hace su policía, sus gendarmes, con dificultad enorme. La misma cosa en casi todos los países ahora. Nuestros representantes, para dar un poco de orden, como ustedes, tienen un trabajo tan difícil ahora, a causa no solamente del racismo, pero de tantas otras cosas. También personas que durante o ahora, a fines de la cuarentena, quieren hacer algo y tienen una voluntad de salir y luchar, ¿no? Sí, es muy importante, Jeffrey. Si yo no tengo estado policial, pero doy clases de comunicación para los jóvenes, digamos, los que se están empezando a formar como oficiales de policía. Aquí en Chubut la carrera dura 3 años y bueno, justamente nosotros tratamos de darles las herramientas para que se desempeñen de la mejor manera, que se relacionen bien con el ciudadano y que sepan informar los procedimientos hacia los medios de comunicación de manera correcta, pero principalmente que se manejen en el marco de la democracia, que sirvan al ciudadano y que lleven adelante las intervenciones con el mayor profesionalismo posible. Bien, Rodrigo, si yo podía venir un día en su barrio para hablar en una escuela, a su invitación, sí. Quería y sería una idea de hacerlo con un veterano de guerra para dar su lado de la historia,
y también un policial, porque hablamos de respeto. Hablamos de respeto, de hacer la buena cosa. Y ustedes, nosotros, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Sí. Sí. Le cedo la palabra a Nelson, que levantó la mano. Perdón, Nelson, no te había visto. No hay ningún problema. Lo que quería hacer yo es, a ver, faltan todavía un par de minutos. Primero es agradecerle a Jeffrey, ¿no es cierto?, que de un momento para el otro aceptó sin condicionamientos la entrevista. Siempre lo hace así. Hablamos cara a cara, sin ningún tipo de condicionamientos, cada vez que lo hacemos en La Biela, en el Café La Biela en Buenos Aires. Y la consulta que le quería hacer ahora es, además, que una vez que la fase 1 suceda, ¿cuál es la fase 2 para los cuerpos en Malvinas ya identificados? ¿Qué crees vos que va a suceder con el cementerio de Darwin, ¿no es cierto?, que a mí tanto me preocupa por la falta de bandera? ¿Y cuál es la fase 2 en tu mente o en las autoridades de la Cruz Roja? Pues identificar los pocos soldados que no hemos identificado hasta ahora para varias razones. Yo he cambiado un poco de opinión en este sentido, Nelson. Es un tema muy sensitivo. Para empezar, yo he hecho mi trabajo para identificar soldados, seres humanos, a causa de sus madres, a causa de sus seres queridos. Ahora hemos identificado 115 de estos 222 soldados. ¿Qué va a pasar con el cementerio? Con el cementerio, sí. Pues, yo no sé, ahora es un cementerio muy bonito a causa de su trabajo, mucho más que el mío. La comisión y Ernukian y el senatocia, o las piedras, los nombres, las cruces, todo es bonito. Falta una bandera. Sí, Sí, falta una bandera. sí, Jeffrey, es lo que Sí, yo hablaba sí, la vez anterior con usted. sí, Falta sí, la bandera nacional en el cementerio, sin lugar a dudas. sí, falta la bandera. O sea, cada vez que nos reunimos, que ellos van a visitar el cementerio, cada vez que yo estuve con las familias, nosotros salieron una bandera. Era una bandera argentina, celeste y blanco con el sol, fabuloso, y tomamos una fotografía muy emotiva y fuerte con las familias. Pero del lado de los isleños, a causa de la historia, es tan difícil probar ir en esta dirección ahora. Quizás un día, pero debemos tener paciencia todos para estas cosas, que son cosas, yo sé, importantes, pero cosméticas también. En mi opinión, para terminar, es más importante que tenemos una cruz que una bandera. Coincido. Albert, Marcelo, ¿querés preguntar algo? Sí, le quería preguntar a Jeffrey, porque bueno, en distintos momentos él habló de Dios.
¿Y cómo es su relación con Dios después de todo esto? Ajá. Pues estoy tiene la suerte de estar católico, bautizado en una iglesia católica, primera comunión, confirmación, boda, toda mi vida un católico. Mis hijos también. ¿Qué es mi relación? Nunca será bastante buena porque este es tan raro. Yo voy a la misa cada domingo, pero es mucho más para sentarme y pensar, quizás un poco más que ruegar, es para tomar algunos momentos fuera de mi vida rutina. Y yo no tengo una fe bastante madura para una persona de mi edad. Yo tengo una fe demasiado de un niño y yo tengo un camino a hacer para lograr algo de normal para una persona de mi edad. Yo espero que Dios me perdona para eso. Recién me acaba de mandar un mensaje Walter Batista desde Ushuaia y me pide que le transmita, usted transmita, que está agradecido por la ceremonia y trato en la inhumación de los soldados argentinos. Me pidió eso el encargado de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Cómo se llama este persona? Walter Batista. Pues puedes decir a Walter que todo lo que hemos hecho en este cementerio y con la ceremonia hubiera sido hecho exactamente la misma cosa por ustedes si hubieran sido ahí. Y nosotros hemos hecho exactamente lo que ustedes, argentinos, hubieran hecho. Bueno, no sé si nadie tiene más preguntas. Un pedido, chiquito, Sí. a Jeffrey. Porque se han hecho viajes a Malvinas, pero todavía queda una mamá que no pudo poner una flor en una tumba identificada, que está en las Islas Georgia. Quizás podamos hacer fuerza para que esa mamá pueda dejar una flor en la tumba de su hijo, porque todavía están lejos las Georgias. Hubo viajes de familiares a Malvinas, pero la Georgia queda todavía en algún punto como una herida abierta. Y la biología a veces con los familiares juega la mala pasada de que ese reencuentro no se pueda hacer. Sería tal vez quizás algo importante poder lograr que quienes perdieron soldados en las Georgias puedan visitar sus tumbas. Muchas gracias. Estamos hablando de Artuso. Sí. A mí conozco cada uno de mis chicos. Y sí, creo que el único problema para ir en esta isla es geográfico. Claro. Es un viaje tan difícil que yo he hecho con dificultad como soldado y en un barco especializado. Bueno, para una familia es muy difícil. Es muy difícil para las familias ir a ver sus chicos o el lugar donde el Belgrano se halla muy profundamente en el mar.
el único problema para ir en estos lugares son físicas, no son diplomáticos o de decisiones nacionales, son la dificultad de nuestra tierra, ¿no? Claro, excede a la decisión. Sí, Son las inclemencias. sí. Así que, bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos. Susana, ¿vos querés decir algo? No, lo único que quería era agradecerle profundamente y espero que sigamos en contacto cuando venga a Buenos Aires. Ojalá podamos invitarlo a nuestra universidad y porque esto que usted cuenta nos ha sido de suma utilidad y nos ha conmovido profundamente. Y bueno, creo que a los alumnos las carreras de ciencia política y relaciones internacionales es una experiencia que no deberían perderse, estoy segura. Así que yo le agradezco muchísimo por mi parte y por parte de todos sus chicos, como dice usted, que me parece tan increíble. Muchas gracias. Tenemos aquí a un pequeño de la carrera de Ciencias Políticas, Nicolás, que está con su micrófono apagado, pero bueno, escuchó atentamente todo. Nicolás García Verón. Es un jovencito de 19 años, perdón, chiquito, que escuchó atentamente y me ha puesto por chat, está muy emocionado. Bien, Nicolás, debemos tomar un café o algo más fuerte un día. ¿Dónde vives? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires, sí, todo, sí. Qué bien. Entonces, si todo va bien, yo tengo el sueño, el deseo de visitar Buenos Aires en septiembre o octubre. Voy a estar en contacto con Nelson y ustedes. Yo quiero tomar un café con Nicolás. Muy bien. Y puso que muchas gracias. En la biela, en la biela. Gracias. Vamos a la biela. Vamos a Gracias. la biela, por supuesto. Muchas gracias, Jeffrey. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, de nada, de mucho para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias.